Buenas, buenas mis queridas mujeres, ¿cómo andan? Bienvenidas. En el día de hoy vamos a ir profundizando en las creencias. ¿Qué tipos de creencias hay? ¿Cómo se forman? Tenemos que nos llevan a tener los resultados que hoy tenemos para poder después sí profundizar un poco más y adentrarnos en cómo cambiar, hacer el ejercicio de cambiar las creencias que nos limitan por creencias que nos potencian. Entonces, vamos a ver que tenemos creencias limitantes y creencias potenciadoras. ¿Sí? Las creencias limitantes son las que nos llevan a replegarnos, a hacernos chiquitas, a ocultarnos, a guardar nuestras habilidades, a ocultarlas tan bien que a veces ni siquiera nosotras nos terminamos dando cuenta o podemos ser realmente conscientes de cuáles son todas esas habilidades, todos esos recursos que ya tenemos y que utilizamos a diario, pero que no los podemos reconocer porque los hemos llevado tan a la sombra debido a estas creencias limitantes respecto a nosotras mismas. Entonces estas creencias que nos limitan van frenando nuestras acciones y nuestras decisiones hacia el bienestar, hacia el éxito, hacia nuestros objetivos personales, ¿sí? Y nos van generando emociones displacenteras, entendiendo que todas las emociones son válidas, que todas las emociones cumplen una función positiva, pero hay algunas que nos generan displacer, que no nos gustan, como la tristeza, como el miedo, ciertas sorpresas que no nos resultan agradables, ¿sí? Y hay otras emociones que nos resultan placenteras y están asociadas a las creencias potenciadoras, que son las creencias, justamente como lo dice la palabra, que nos potencian, que nos abren a la posibilidad, que nos generan mayor autoconfianza, que nos llevan a desplegar esos recursos, esas habilidades, esas potencialidades que tenemos y que nos permiten ponerlas al servicio de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo personal y también de las demás personas, de la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del propósito, es poner al servicio todo eso que yo ya sé, que tengo, para brindar, aunque no esté del todo desarrollado, que esté en su punto terminado, porque eso también es una falsa creencia de que hay una única forma terminada y óptima de hacer las cosas, sino que estas creencias potenciadoras respecto a nosotras mismas, que son yo valgo, yo merezco, yo soy capaz, yo soy merecedora, todas esas creencias que yo tengo de fondo me potencian a tomar esos recursos así como están, recursos al fin, y ponerlos al servicio de las personas que los necesitan. Y en ese trabajo mismo ir desarrollando aún más o potenciando más esos recursos o agregando otros para seguir poniéndolos al servicio de mi crecimiento y desarrollo y al servicio de los demás, ¿sí? Acá puse dos ejemplos de creencias limitantes son, no voy a decir lo que pienso porque mi opinión no es tan importante, muchas veces nos encontramos en reuniones de amigos, de familiares, en el trabajo y se genera una conversación y nos replegamos, nos quedamos calladas, nos hacemos a un lado, no participamos porque consideramos que lo que tenemos para decir no es tan importante, no es tan valioso. O en una charla de amigas nos cuesta contar lo que nos pasa porque sentimos que es chiquito al lado de lo que le pasa al otro, ¿sí? No nos damos valor, como no nos damos valor a nuestra historia, a lo que nos pasa, a nuestras emociones, nos replegamos y no logramos expresarlo o compartirlo. En ese expresar o compartir es donde podemos buscar soluciones, podemos hacer un poco, desahogar un poco la mente del estrés, ¿no? Entonces, esto que decíamos antes, oficia como una creencia limitante que no me permite desplegarme. Y otra, por ejemplo, es emprender es muy difícil y lo que me gusta no es significativo. Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de seguir tu vocación de servicio, de tu propósito de vida, tenemos la creencia limitante de lo que nosotras hacemos o tenemos para aportar no es significativo para la humanidad, no va a cambiar al mundo. ¿Sí? Entonces, me dedico a cualquier otra cosa, menos a lo que a mí me gusta, porque no le doy valor a lo que a mí me emociona o me da placer hacer, ¿sí? En cambio, si transformamos esas creencias limitantes de no valgo, no merezco, no soy suficiente, en potenciadora, valgo, merezco, soy suficiente, podríamos pensarlas así. Sería como si hablo, podrían escucharme y darme lo que necesito, ¿no?
También el otro no es adivino. Asumimos que el otro debería darse cuenta, se tendría que dar cuenta por mi cara, por lo que a mí me pasa, porque lo que le conté. Y la realidad es que si yo no hablo y soy clara, si no me permito yo, si no me habilito a ser clara y concisa, es muy difícil poder recibir de los otros la ayuda o el apoyo a lo que estemos necesitando. Y en relación a la segunda creencia, que tiene más que ver con el propósito, con emprender, con lo laboral, tomé estos temas que son los que suelen salir mucho en las consultas. Poder pensar, soy buena en algo, no hay mejores o peores cosas, todas las cosas que hacemos, todas las actividades son válidas, son necesarias, alguien que las necesita, ¿sí? Entonces soy buena en algo y puedo convertirlo en mi trabajo de estructura, el trabajo que me sostiene, que me da un ingreso que me permite vivir, ¿sí? En un negocio. Y acá también suelen aparecer muchas creencias limitantes respecto al dinero. Buscar mi propósito para obtener dinero, no estamos como muy habituadas a creer que el dinero va por una vía y la bondad, la humildad va por otra. Y la realidad es que en el mundo en que vivimos, el dinero es un medio, es una energía, nos sirve. Sin dinero, no podemos cubrir nuestras necesidades, nuestros gustos, estamos en malestar, necesitamos que otro nos ayude. Con dinero podemos disfrutar de la vida como se nos canta y podemos hasta ayudar a las demás personas. Entonces también ojo con todas las creencias limitantes que hay en relación a la obtención de dinero o al dinero en sí, que no es más que algo neutro, a lo cual le estamos poniendo un valor y una emoción muy propia y muy fuerte. Hablábamos de creencias limitantes y potenciadoras, y el ejemplo es para ver cómo frente a una misma situación tenemos dos perspectivas, dos lugares donde nos podemos parar. O no voy a decir lo que pienso porque a nadie le importa, porque no es suficientemente valioso como para que me escuchen, o me puedo parar del lugar, voy a decir lo que pienso porque a lo mejor, puede que sí, puede que no, pero a lo mejor consigo que me ayuden en esto, que me den lo que necesito. Ahora, existen tres grandes pasos en la formación de las creencias, ¿sí? Decíamos que las creencias son las ideas o pensamientos que tenemos en relación a las cosas, a las personas, que les damos la categoría de verdad. Esto es conjuntos de creencias frente a las distintas situaciones, porque no es una sola creencia, ¿sí? Vamos armando un conjunto de creencias que terminan formando el mapa mental y los programas inconscientes que se instalan en nuestra mente, que nos llevan a determinados comportamientos, que estos comportamientos se instalan como hábitos, ¿sí? Pero el origen son estos tres pasos fundamentales en la formación de cada creencia, y son el condicionamiento, la repetición y el alto impacto emocional. ¿Qué es el condicionamiento en la formación de las creencias? Son todas aquellas ideas, comportamientos, pensamientos que nosotras absorbemos. El condicionamiento es el ambiente donde me crío, la escuela a la que voy, la sociedad, la cultura en la que crezco, y además es todo lo que yo escucho y vivencio en mi entorno más cercano, que es mi núcleo familiar primero, y después la salida a los ámbitos más sociales. Pero mis creencias sobre los vínculos, sobre el amor, se van a instalar, voy a estar súper condicionada por lo que escucho que dicen mis padres, cómo se tratan entre ellos, cómo me tratan a mí, si me dan afecto, no me lo dan, si están atentos a mis necesidades o no, si me acompañan y me escuchan o me juzgan y me critican, cómo se vinculan, si son amorosos, si hay violencia, si se tratan mal, qué dicen de las demás personas, si suelen estar mirando y criticando a los de fuera y sintiéndose atacados todo el tiempo, o si son más de autoindagarse, de preguntarse, de reflexionar, de hacerse responsables. Todo lo que yo voy viendo y escuchando, sobre todo de mi núcleo más desde la infancia, más cercano, es lo que va a ir formando mis creencias, ¿sí? ¿Por qué condicionamiento? Porque estoy condicionada a ese entorno, a esos vínculos, en la primera vida, que es mi infancia y adolescencia. Pero no solo alcanza el condicionamiento para que se instale una creencia, ¿sí? Sino que después está en paralelo la repetición. Escuchar a mis padres todo el tiempo quejándose del dinero, por ejemplo. Quejándose de que el dinero no alcanza, de que hay que sacrificarse para conseguir dinero, que los que tienen dinero son
chantas, traficantes, mala gente. Los escucho hablar entre ellos, con los amigos, con los tíos, con los primos, una y otra vez, hablando de lo mismo. Entonces estoy condicionada por ese entorno que me muestra siempre la misma realidad y que repite siempre la misma historia. Y el alto impacto emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que esas vivencias tienen un impacto, porque a mí me puede pasar que yo veo en la escuela que la maestra dice determinadas cosas todos los días, pero para mí no es significativo, o no lo dice la maestra que es un referente, sino que la escucho a la compañera del otro grado, la veo siempre comportarse de la misma forma, pero a mí no me llega. Entonces decimos que la emoción es el pegamento de la creencia, ¿sí? Es lo que termina fijando una creencia. Cuando hay un impacto emocional que me atraviesa el cuerpo, que lo siento en alguna parte y se fija, y cada vez que vivencio una situación similar, vuelve esa sensación al cuerpo a recordarla, a vivenciarla, a repetirla y a fijarla. ¿Sí? El impacto emocional es, por ejemplo, veo a mis padres discutir todo el tiempo, son mis referentes, son mis figuras de amor, son las personas que garantizan mi supervivencia. Si yo los veo todo el tiempo discutiendo y peleando, me genera un impacto emocional. Porque si ellos no están bien, mi supervivencia está en riesgo, ¿sí? Entonces yo los veo sufrir, si los veo renegar, y me va a generar alguna emoción que va a terminar fijando por repetición y condicionamiento esa creencia a través del impacto emocional que me genera. Empecemos a pensarnos y a trabajar para pasar del paradigma del victimismo, de es mi culpa, esto me pasa porque no tengo suerte, estas creencias o son la culpa de mis padres que hacían esto y demás, al paradigma de la responsabilidad, que no es culpa, responsabilidad es asumir la segunda vida. Ahora, estas son las creencias que tengo hoy, que se instalaron, que me sirvieron, que me funcionaron hoy. Asumo hoy cómo estoy, cómo me siento. Asumo que a partir de este momento, ¿sí?, que soy consciente, me voy a hacer cargo de ir trabajando estas creencias para cambiarlas y convertirlas en creencias que me potencien, que oficien de trampolines hacia mi bienestar. Esto significa pasar del paradigma del victimismo a la responsabilidad, donde no hay juicio, sino que hay acciones concretas, asumiéndome capaz y responsable de cambiar mis creencias para cambiar mis acciones, para cambiar mi vida, ¿sí? Suficiente por hoy para que vayan pudiendo trabajar toda esta información. Recuerden, estos son todos recursos, que es información más recursos. No es necesario o no se presionen a tenerlos todos incorporados ya, a saberlos todos de una. No, simplemente son recursos que ustedes van incorporando, que puedan ir integrando, para que después, con el tiempo, puedan ir viendo cuáles necesitan retomar, dónde hubo más dificultad, cuáles les sirven y los van poniendo más en práctica. La idea es que puedan ir siguiendo los videos, haciendo los ejercicios y haciendo ese compromiso con ustedes como una práctica de dedicarse tiempo a sí mismas. Ahora sí, hasta mañana.